Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nos congregamos hoy a través de Facebook para tener nuestro oficio vespertino desde la iglesia de la Parroquia de la Ascensión en Sevilla, y quien nos habla el reverendo Miguel Ángel Pino. En el día de hoy paso rápidamente a dar los datos que estamos viviendo. Hay muy buenas noticias, la verdad. Ahora mismo tenemos ya en España 231.606 casos confirmados. Tenemos 27.709 fallecidos, pero la buena noticia es que ayer fallecieron 56 personas nada más. Esa es la buena noticia. Y ya se han recuperado 149.576 personas. Dicho eso, siempre comentando el que se guarde prudencia, que se utilice las mascarillas en la calle, que se guarde la distancia de seguridad, el tema de lavarse las manos, el liquidito para desinfectar las manos, todo eso que lo tengamos muy en cuenta, hermano. También orando por el descontento que está comenzando a generarse ya incluso entre los barrios obreros ante el problema de que la gente necesita trabajar y la crisis económica que se nos plantea es bastante grande. Hoy el presidente del Banco de España anunciaba que nos enfrentamos a una de las recensiones, a la recesión más grande en un estado de paz, es decir, no en un estado de guerra vivido en España. O sea, en pocas palabras, lo que se nos avecina es mucho peor que la crisis del 2007, así que bueno, tenemos que estar orando, sobre todo queriendo, hermanos, ser dirigidos por el Señor para que como iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesús, seamos muy sensibles a los nuevos tiempos que se nos presentan. En el día de hoy estamos de cumpleaños, llevamos 2 meses seguidos sin parar, haciendo el oficio vespertino en la cena del Señor cada día, así que le damos las gracias al Señor por haber provisto de todo y habernos provisto de su palabra también. Cada día de esos 60 días se ha compartido una enseñanza diferente, y con la gracia del Señor pues vamos a continuar mientras el Señor nos dirija de esta manera. No sabemos qué pasará. Hoy vamos a compartir el personaje femenino de Débora. Lo digo por si queréis ya ir preparando vuestras Biblias en el libro de Jueces, que es donde se habla de Débora, para ir abriendo vuestras Biblias. Pero primero y antes que nada, hermanos, vamos a hacer una oración poniéndonos a disposición del Padre. Padre bueno, que tanto nos has demostrado tu amor, que has enviado a tu Hijo para que muriera por nosotros, para que todos los que creamos en Él tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la vida. Señor, que en esta noche, al acercarnos a ti, tú te acerques a nosotros según tu promesa. Y que en esta noche, Señor, recibamos vida abundante, tanto a través de tu presencia, de tu Espíritu Santo y también de tu palabra. Señor, que encuentres en nosotros las personas dispuestas a escucharte, que encuentres en nosotros las personas dispuestas a oírte, a ver tus maravillas y a seguir tus pasos. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y te damos las gracias de antemano por lo bueno que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues así comenzamos nuestro oficio vespertino, con las palabras que comenzamos siempre diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. El nombre del Señor sea bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora decimos el número 4 de nuestra liturgia: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús
un mandamiento nuevo diciendo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Y ahora decimos todos juntos en oración, Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Ahora en unos segunditos traemos a nuestra memoria aquellas cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer que no le agradan a Dios y las traemos delante de Él, las ponemos a sus pies, venimos a Jesús, venimos al Padre y ahora todos decimos juntos en oración, Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia, por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Y ahora decimos la lauda correspondiente al tiempo de Pascua que dice, cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Grande es el Señor nuestro y grande es su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de las gentes ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a abrir el libro de los Salmos y vamos a leer, a orar. También cuando leemos y oramos podemos esperar que Dios nos hable a través de la lectura y vamos a leer el Salmo 126, un salmo precioso, cortito, pero que si os digo la verdad, si tuviéramos que hacer una predicación de él, estaríamos unas poquitas de horas hablando de algunas cuestiones que aquí se tocan. Realmente es algo maravilloso. Dice así la palabra del Señor, dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que se cumpla este salmo en nuestras vidas y pueda pasar lo que dice aquí, que seamos vueltos de la cautividad, que seamos como los que sueñan, que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza y podamos proclamar grandes cosas ha hecho el Señor en nosotros. Y para aquellos que han llorado, sembrando la semilla, tenemos la promesa de que habrá un recoger la gavilla con alegría y regocijo. Bueno, pues pasamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Como dije al principio, estamos compartiendo acerca de personajes bíblicos, mujeres, y haciéndolo en el sentido de no simplemente dar una enseñanza bíblica, otra más, sobre lo que pueden ser personajes bíblicos masculinos, personajes bíblicos femeninos, sino que queremos ir un poquito más en profundidad. Dijimos al principio, me gusta recordarlo de vez en cuando,
que el primer objetivo es el poder, de alguna manera, restaurar todo el daño que se ha hecho a la mujer a lo largo de la historia de la humanidad. Y de una manera concreta, el desplazamiento que se ha hecho y el maltrato que se ha hecho a las mujeres, tanto de una manera natural en su familia como en, tristemente, esto es más triste todavía, en la Iglesia. Nosotros en la Iglesia Española Reformada Episcopal tenemos mujeres que son presbíteras, que son diáconas, que son lectoras seglares, y en algunas diócesis en el mundo de la Iglesia Anglicana contamos también con obispas mujeres. También en la Iglesia Luterana, no solo en la Iglesia Anglicana, hay otras iglesias, gracias a Dios, que siguen este camino de reconocer que la mujer tiene un papel mucho más importante del que se le ha dado en la actualidad y en el pasado. Bueno, pues dicho esto, recordar también, hoy sobre todo es un día para recordar los niveles de interpretación que hay en la palabra del Señor. La interpretación literal, la interpretación alegórica, y así vamos profundizando más y más en lo que la palabra tiene para enseñarnos. Me gusta recordar que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro como otro cualquiera. Esto es algo que no es muy popular decirlo hoy en día, pero yo tengo que decirlo porque es lo que he vivido 35 años de mi vida. Y lo que he visto vivir a muchas otras personas, y la verdad es que he visto grandes milagros a través del estudio, la lectura, la fe en la palabra de Dios. Así que, hermano, para mí la palabra de Dios es un tesoro inabarcable que por mucho que metemos la mano volvemos a sacar cosas. Ya sabéis que yo tengo mucha imaginación y no sé por qué me ha venido a la memoria una de mis películas preferidas desde pequeño, la película de Mary Poppins. No lo puedo remediar, es una película que me encanta. Y me estoy acordando del bolso de Mary Poppins, cuando llegó a la casa de los niños y empezó a sacar cosas del bolso, y del bolso salían cosas imposibles. Pues la Biblia, hermano, es como el bolso de Mary Poppins. Tú puedes meter la mano y puedes sacar una cosa y te crees que ya se ha quedado vacío el bolso, pero miras dentro y puedes sacar otra y puedes sacar otra. Y bueno, yo siento que llevo personalmente 35 años sacando cosas de lo que es el tesoro que significa la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de Débora. Y a Débora, recordar que a Raquel, el pueblo judío la considera como la madre del pueblo de Israel. En el caso de Débora, ella misma se describe a sí misma como una madre. Y en el pueblo judío se la cataloga como una madre en Israel. Raquel era un nivel superior porque a ella se la considera la madre del pueblo de Israel, pero a Débora se la considera una madre. Pero además de ser una madre, vamos a ver cuál es el contexto histórico en el que se sitúa el personaje de Débora. Débora aparece en el libro de los jueces y casualmente, entre todos los jueces varones, ella es la única mujer que aparece y se la reconoce como una juez que además juzgó a Israel durante 40 años y consiguió tener a Israel durante 40 años en un tiempo de paz. Bueno, en el libro de jueces es importante que recordemos, por si alguien no lo ha leído entero, que hay un patrón que se repite constantemente. Y lo vamos a ver y ahora después vamos a hablar de Débora rápidamente. Josué lleva al pueblo judío a la tierra de Israel, conquistan y dividen la tierra entre las 12 tribus. Pero cuando la nación comienza a sentarse, estamos hablando del libro de Josué y ahora nos pasamos al libro de Jueces, el siguiente libro. Cuando la nación comienza a sentarse, se acomoda y los canaanitas siguen viviendo allí, al no haber sido erradicados por completo, empiezan a influir sobre los judíos y los desvían del camino. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios les envía señales. ¿De qué manera? A través de la opresión de los mismos canaanitas o de las naciones que les rodeaban. Entre ellas, recordar los filisteos. Entonces los judíos clamaban a Dios, se arrepentían. Al arrepentirse surgía un líder para salvarlo, que podía ser un líder militar o espiritual. Acordaros que uno de esos jueces fue Sansón, ya conocéis la historia. Y este ciclo se repetía cada una o cada 2 generaciones, lo que hacía que la gente
le era difícil darse cuenta de ese patrón, porque claro, nosotros lo estamos mirando años después y conocemos la historia completa. Pero para los que vivían en esa generación, sin saber mucho lo que había pasado anteriormente y volverse a repetir, pues no eran prácticamente conscientes de que había un bucle. Otra vez lo mismo. Me desvío de Dios, me alejo de Dios. El alejamiento de Dios era un alejamiento de la palabra de Dios, del Pentateuco, y cuando se alejaban de Dios, venían las naciones contra ellos. Al venir las naciones contra ellos, se arrepentían. Arrepentían es volverse a Dios. Se volvían a Dios, oraban y Dios levantaba un líder, un juez, que los liberaba. Ese bucle es el libro de Jueces. Sale un juez, pasa lo mismo, sale otro juez, pasa lo mismo, y ahora vamos a hablar de un juez totalmente inusual en el sentido de que era mujer. Estamos hablando de Débora. Y claro, esto era algo completamente atípico para una mujer, porque de acuerdo con la misma ley judía, las mujeres no actúan como jueces, dado que la responsabilidad que se espera de ellas es otra. Entonces, ellas son más responsables de construir la esencia moral y espiritual de los individuos de la sociedad, por lo cual no se alienta a desarrollar esa cualidad que tiene que tener un juez, que es la de tener desapego emocional para poder juzgar en una corte de justicia. Claro, la pregunta es, ¿por qué Débora fue una excepción? ¿Por qué Débora fue jueza para Israel y profeta en ese entonces? Bueno, además, teniendo en cuenta que en esa época estaba vivo Pinhas ben Elazar, que estaba considerado como un profeta. Es decir, habiendo un profeta, Dios levanta a Débora también como profeta. Fijaros lo que dice la tradición judía, a ver a qué te suena. Porque a mí, cuando lo he leído, me ha sonado bastante curioso. Dice la tradición judía, dice, esto se debe a que tanto si se es judío o no, hombre o mujer, esclavo o sierva, el Espíritu Divino se posa sobre las personas según sus acciones. Lo voy a repetir porque esto tiene tela que cortar. Dice, esto se debe a que tanto si se es judío o no, hombre o mujer, esclavo o sierva, el Espíritu Divino se posa sobre las personas según sus acciones. ¿No te recuerda bastante a aquello que dijo Pablo de ya no hay judío o gentil? ¿Recuerda aquello? Hombre o mujer, esclavo o libre, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La verdad es que suena bastante parecido a la cosa. El Midrash dice que todo aquel que tiene los requisitos necesarios para la profecía puede recibir el Espíritu Divino. Hay unos requisitos, pero si los cumple, el Espíritu Divino puede venir sobre ti. Bueno, pues aquí se ponen unos requisitos muy altos desde el punto de vista de la tradición judía. Dice que esa persona tiene que tener una gran sabiduría, que tiene que saber mucho el Pentateuco, lo que ellos llaman la Torá en hebreo, tienen que tener un carácter ejemplar, que esté gobernado exclusivamente por su naturaleza espiritual y no por su deseo físico. Dicho esto, si esos son los requisitos y resulta que en ese tiempo Débora fue llena del Espíritu Santo para la profecía y para levantarse como líder de su pueblo, la conclusión es que a ese nivel tuvo que haber llegado Débora para que eso sucediera. Y además, otro aspecto a tener en cuenta, Dios consideró, esto es tremendo, Dios consideró que la persona más adecuada y calificada para la tarea en ese momento no era un hombre, era una mujer. Yo quiero que meditéis en esto esta noche. No había hombres cualificados como sí estaba cualificada Débora. Por eso venimos diciendo, hermanos, que en la iglesia tenemos que aprender a dejar el lugar que Dios le ha dado a la mujer, no que el hombre le da, como que fuera algo así como una limosna. Hermanos, la idea no es que los hombres tenemos que dejar a la mujer en un lugar, como que fíjate qué buenos somos y como limosneando su lugar. No. Lo que el hombre tiene que hacer es reconocer que la mujer por derecho divino tiene esa posición dentro de la iglesia. Cambia bastante la cosa. Y a veces pasa lo que pasa con Débora,
que no hay hombres, desgraciadamente no habemos hombres como Débora. Y Dios tiene que levantar una Débora y demostrarle a los hombres de lo que son capaces las mujeres cuando están llenas del Espíritu de Dios. La verdad es que es algo tremendo. Yo esta historia de Débora, os aconsejo que la historia esta de Débora la veamos mucho de manera alegórica y espiritual para nuestros propios días. No la dejemos como una historia del pasado. No la dejemos simplemente allí. Digamos, Señor, levanta muchas Déboras en nuestro tiempo. ¿Os imagináis que Dios empezara a levantar Déboras por un montón de sitios? ¿Cómo podrían cambiar muchas cosas? Esa tiene que ser nuestra oración. Bueno, en la tradición se habla de un montón de posibilidades de por qué Dios eligió a Débora. Bueno, pero no vamos a quedarnos ahí, ¿vale? Porque si no estaríamos mucho rato. Ahora, sí quiero que nos centremos en algo. Una de las cosas que estaban haciendo los cananitas era que se burlaban. No solamente estaban haciendo daño a los judíos, sino que además se estaban burlando verbalmente, con insultos humillantes y maldiciones. Recordar que luego más adelante se va a dar un caso parecido con el gigante Goliat, con el ejército de los filisteos, que la burla llega a la tremenda situación de burlarse del mismo Dios. Por eso David se llena de celo divino y dice, de mi Dios no os vais a burlar. Esa es la esencia de lo que pasó ahí. Se estaban burlando de su Dios. Y el único que sintió ese celo dentro de sí fue David. Así que aquí estaba pasando algo. No era solamente daño físico, sino que era también daño espiritual y psicológico. Ese tormento con el que los canaanitas oprimieron a Israel realmente era de una naturaleza espiritual. Y en cierta manera ellos estaban sufriendo un exilio espiritual y psicológico en su propia tierra. ¿Qué pasó a consecuencia de eso? Que eso los llevó a ellos a orar y a clamar a Dios. ¿Y cuál fue la función de Débora? ¿Cuál fue el trabajo de Débora? Fue, a través de esa capacidad especial que ella tenía, fue guiar a su pueblo, ni más ni menos, para salir de ese exilio particular en el que se encontraba. Ella tenía una capacidad única para restaurar el sentido de identidad al pueblo judío, una capacidad para nutrirlos y elevarlos. Pensar qué hacen las madres, nutrir y elevar, algo que vamos a ver en un momentito. Además también es posible, aquí hay un concepto que en el Nuevo Testamento lo conocemos como ojo por ojo, que recordar que estamos en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Bien, ese concepto de ojo por ojo, el judaísmo lo llama medida por medida. Entonces, ¿qué pasa? En la reflexión de lo que pasó con Débora, también cabe el concepto de medida por medida, en el sentido de que los líderes canaanitas, en el hecho, hombres, lógicamente, en el hecho de que Débora haya sido la mujer a cargo de su derrota y de que Yael, otra mujer, fuera la que matara al general Sisra, pues eso tuvo que ser algo totalmente humillante. Entonces, daros cuenta de lo que se podría decir de otra manera. Lo que el hombre sembrare, que es lo que estamos leyendo de que cuando se siembra una preciosa semilla, aunque la siembras con lágrimas, después recoges con regocijo. Pero también dice Pablo, lo que el hombre sembrare es lo que vas a recoger. Por eso dice, Dios no puede ser burlado, dice Pablo. Lo que el hombre sembrare es lo que recogerá. ¿Qué habían sembrado los habitantes de Canaán contra los judíos? Las burlas, las humillaciones. ¿Y qué mayor humillación para los hombres llenos de, como diríamos en España, como muy, muy hombres, muy machotes, que fueran vencidos por Débora, una mujer, y por otra mujer que mató al general de ellos? Imagínate, ¿no? Bueno, pues eso es un poco de medida por medida. O lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Vale, vamos a ver el nombre de Débora. Como hacemos todas las noches, el nombre de Débora viene de 3 letras en hebreo, que es Dalet, Bet y Reis. Las letras que forman Dibur, que significa habla. Débora debe de haber sido una excelente oradora.
motivadora. Daros cuenta de que ella motivó al ejército para hacer lo que tenía que hacer. Pero Débora también significa abeja, lo que se interpreta como quizás para combatir los insultos punzantes de estos habitantes de la tierra de Canaán, planteando que hacía falta una persona que fuera capaz de usar el habla apropiadamente junto con un elemento punzante, como el aguijón. Dabar significa también líder o gobernante. Así que las actitudes de Débora, de liderazgo, junto con su capacidad de oratoria, fueron los rasgos perfectos para una profetisa líder nacional, jueza e incluso demostró estratega militar. Todo eso fue Débora. Repito, profetisa, líder nacional, jueza y una experta militar. Vale. Pero también fue una esposa sabia. Débora también fue una esposa sabia. En la tradición se habla, en el Midrash, se habla del esposo con el nombre de Lapidot. Parece que al principio el esposo de Débora no era una persona muy instruida. Ella le dijo, déjame hacer pábilos para que lleves al tabernáculo en Silo. Los pábilos son lo que ponían en el candelabro, para encender el candelabro. El candelabro le ponían aceite, pero tenía que tener también las cuerdecitas que eran las que ardían y iluminaban. Entonces ella le dice, déjame que haga yo pábilos para llevar a Silo, y para ello eso sería como algo meritorio de cara al mundo venidero. Entonces hizo pábilos gruesos para que la luz fuera muy grande, de allí que pusieran el nombre de Lapidot, que significa antorcha. Entonces parece que Dios le dijo a Débora, ustedes han intentado iluminar el tabernáculo, yo haré que tu luz brille en Israel y Judá y entre las 12 tribus. Eso que nos cuenta el Midrash. Lapidot, el esposo de Débora, era un hombre de la tierra, orientado hacia lo físico, por lo que se ve sin muchas grandes proezas intelectuales ni espirituales. Ahora nos encontramos con Débora, que era todo lo contrario. Y resulta de que ella, pues, se nos cuenta en la tradición que pudo ser una gran persona estudiosa. Recordar que era juez. Para poder ser juez había que saber la ley, por lo tanto había que estudiar. Ella era maestra. Recordar cuál era una de las cosas que hacían Sara, que hacía Rebeca, que hacían las matriarcas, que era enseñar al pueblo. ¿Qué hacía Miriam? Enseñar a las mujeres. Recordar este aspecto de estas mujeres que estamos hablando, que fíjate qué casualidad, todas enseñaban a otras mujeres. De todos modos, en Débora no se ve ni amargura, ni ninguna palabra de queja, ni ninguna palabra de condescendencia. Todo lo contrario. Ella se enfocó en la fortaleza de su marido y lo que hizo fue sugerirle que él llevara esos pábilos que ella había hecho para que los llevara al tabernáculo con la ilusión de que ese contacto con lo divino en el tabernáculo más cerca de Dios le pudiera inspirar al marido hacia las cosas espirituales. Pero Débora no alentó a Lapidot a tomar clase, ni a estudiar, ni a volverse más sabio, ni más intelectual, ni más saber, sino que ella reconoció la personalidad de él y hizo algo que realmente es una enseñanza. Ella no quería convertirlo en algo que no fuera él mismo. Eso es una enseñanza tremenda. Porque, claro, a veces los matrimonios, el uno al otro depende de quién, pues uno trata de convertir al otro pensando que es mejor para él o para ella, y resulta de que lo que se está tratando es cambiar la esencia de cómo es la persona, y Dios nos acepta tal y como somos. No tenemos que cambiar nada para que Dios nos ame y para que Dios nos quiera. Y recordar que todos nosotros somos creados por Dios como hemos sido creados, de una manera completamente individual y exclusiva. Por eso no hay ni una sola huella digital igual a la otra. Dios nos ha hecho a todos diferentes. Así que no queramos parecernos tanto, que si Dios nos ha hecho diferentes, alegrémonos con las diferencias en vez de verlo como algo negativo. Bueno, pues así llegamos a Débora con esta proeza militar que ella realiza. En la tradición judía se identifica a su esposo Lapidot con el general del ejército Barak, que significa rayo. Lapidot significa antorcha y Barak significa rayo.
Hay algo de similitud en los nombres de los dos. Entonces, Débora parece que mandó a Barak y le dijo: ve al monte Tabor y lleva contigo 10.000 personas de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo dirigiré a Sisra, el general de Yabín, y a sus carrozas y masas de soldados hacia ti en el río Kishón, y los entregaré en tus manos. Y Barak le dice: si vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Eso le responde el general. Y ella le dijo: iré contigo, pero no tendrás ninguna gloria por este camino, sino que Dios entregará a Sisra en las manos de una mujer. Jueces capítulo 4, del 4 al 9, lo puedes leer en tu Biblia. Débora le dio a su marido Barak otra tarea para la que él era apto, que era asumir la batalla contra los habitantes de Canaán. Al principio se niega y le pide que ella se mantuviera a su lado. Débora trata de disuadirlo, como acabamos de ver, diciendo que se va a llevar la gloria ella y no se la va a llevar él. La palabra para gloria es en hebreo tiferet, o tiferet, mejor dicho, tiferet, que significa armonía, pero también es una de las cualidades de Dios, como hemos estado hablando en otros temas. Cuando hablábamos de las diferentes cualidades de Dios, decíamos la palabra doxa en griego y en hebreo tiferet. Tiferet significa la belleza que surge, esto es precioso, hermano. Tiferet es la belleza que surge de la unión de dos aspectos dispares para crear un todo armonioso. Yo cuando leí esto y dije: ¿qué es la gloria de Dios? Otro aspecto de la gloria de Dios: la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cada uno de ellos con una misión en particular. Y en una armonía perfecta y completa. Gloria. La palabra gloria. Curioso, ¿verdad? Dios está lleno de gloria. Es gloria. Es armonía pura entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que cobra sentido la oración de Jesús: Señor, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Armonía. Por eso cobra sentido cuando dice que Dios se va a presentar a una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Una iglesia llena de gloria, llena de armonía, llena de unidad. Oremos por esa oración de Jesús en nuestro tiempo y digámosle al Señor: Padre, que podamos ver con nuestro propio ojo que esa oración que tú hiciste hace 2000 años se cumpla en nuestros días. Esa sería una oración interesante para hacer a menudo. ¿Pero por qué quería Barak que fuera Débora con él? Bueno, pues porque él creía en Dios y en la profecía de Débora. Débora había dicho una palabra profética, ella era profeta, había una confianza de que iban a ganar, de que iban a vencer, porque Dios le iba a ayudar. Y esa palabra profética había creado en Barak la idea de que ganarían la guerra sin importar cuán pequeño fuera el regimiento judío y la fuerza del enemigo. Y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. Un ejército judío pequeño, un enorme ejército, y de pronto gana el ejército judío. ¿Por qué? Porque Dios interviene de maneras insospechadas y milagrosas. Y vemos lo contrario también. Vemos cómo los profetas advierten y advierten y advierten que hagan arrepentimiento, que cambien, que hagan las cosas de otra manera. Y no hacen caso, y de pronto llegó el juicio a través de Babilonia, a través de Asiria, a través de Persia, a través del Imperio Romano, a través de los países en los que fueron esparcidos por los siglos el pueblo judío, uno de ellos los españoles, que los expulsamos en 1492, que Dios nos perdone por haberlo hecho. Así que esa es la historia. Esa es la historia. Y Barak estaba completamente convencido de que esa profecía que su mujer había hecho se iba realmente a cumplir. Débora fue la estratega y le dijo a Barak lo que tenía que hacer. Y le dio la orden de reunir a 10.000 personas de las tribus de Neftalí y Zabulón, y fue con ellos y con Débora, se lo dijo a Barak, al general Barak, para reunirse todos en el monte Tabor. Sisra, el general de Canaán,
fue con su ejército al valle de Kishón. Normalmente, aquí está la estrategia. Tú dirás, bueno, unos se fueron al monte y otros se fueron al valle. Bueno, aquí está la estrategia. La estrategia es que si alguien está en altura sobre el enemigo, evidentemente no dejará la montaña para luchar en el valle, porque desde la montaña es mucho más fácil luchar contra el enemigo. Entonces Débora dijo a Barak, vamos a leer un pasaje, en Jueces 4, versículo 14, le dijo, levántate porque este es el día en el que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Bueno, daros cuenta lo que estamos aquí leyendo. Una mujer, jueza y profeta. Una mujer que puede decir, este es el día, este es el momento, esta es la hora. Y esto me recuerda a otro profeta, y me entusiasmo cuando pienso en él, que también supo cuál era la hora y cuál era su momento. Y entonces comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién dijo eso? Nuestro querido Jesús. El tiempo se ha cumplido. Eso solo lo puede decir un profeta. Y lo puede decir porque Dios se lo ha mostrado que lo diga. Porque la conexión que tiene con Dios es tan grande que puede escuchar la voz de Dios de una manera concreta y exacta. No es un a lo mejor, no es posiblemente, no es un tal vez, es, como lo expresa aquí, ¿no ha salido el Señor delante de ti? Este es el día que el Señor ha entregado. Este es el día. Aquí está el día. ¿Quién puede hacer eso? El que está conectado con Dios. Una oración para nosotros humildes en estos tiempos podría ser, Señor, que podamos recuperar esa conexión contigo en estos tiempos convulsos que vivimos, de dificultades y todo lo que nos espera y lo que viene por delante, que va a ser más complicado de lo que la gente se piensa. Qué interesante que oremos al Señor y le digamos, Señor, que podamos ser como Débora, que sabía el momento en el que iban a pasar las cosas. Qué tremendo sería eso. Qué ayuda sería eso para la iglesia, para nuestras vidas, para el mundo. Eso fue lo que hizo Débora. Entonces, ¿qué estaba informándole también Débora a Barak? Le estaba diciendo que esta guerra no se lucharía con medios naturales. La guerra ya había sido ganada milagrosamente. ¿Por qué? Porque Dios provoca un estruendo y un ruido que sonaba milagrosamente como caballos y carrozas, haciendo que los que venían de Canaán para luchar se asustaran de tal manera que retrocedieran. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Barak? Solamente lo único que tuvo que hacer fue perseguirlo hasta ese lugar y terminar el trabajo que Dios había empezado. Si esto nos damos cuenta de que era claro que se trataba de una victoria completamente espiritual, liderada por Dios y por su profeta, su mensajera, Débora. Y esto me recuerda también, hermanos, estamos hablando del mundo natural y el mundo espiritual. Y me recuerda al apóstol Pablo. Y me recuerda al apóstol Pablo, no lo voy a citar de memoria, aunque podría citarlo de memoria, pero no lo voy a citar de memoria, lo voy a leer en Efesios capítulo 6, nos dice una expresión. Él nos dice una expresión. Él dice, en el capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es espiritual. Y sigue diciendo en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La verdad es que este pasaje, si lo podéis leer en casa, capítulo 6, a partir del versículo 10, si lo podéis leer en casa, vais a ver que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos días. Hay una lucha espiritual, hay una lucha que no es contra las personas, que es algo espiritual. Y esto es la enseñanza de lo que vemos en lo que Débora vivió.
Después de la victoria, igual, exactamente igual que cuando, esto nos recuerda bastante, cuando se abren las aguas del mar delante de Moisés, pasa el pueblo sobre seco, llega al otro lado, cuando llegan al otro lado hacen así las aguas, se cierran y el ejército de Egipto queda sepultado bajo las aguas. Y ahí surge un cántico. Y ahí en ese cántico que surge de victoria, aparece Miriam, coge su pandereta y le siguen las demás mujeres con sus panderetas celebrando la victoria sobre el enemigo. Desde el punto de vista humano, ¿tenían algún porcentaje para haber ganado esa batalla? ¿Hombres dedicados a hacer ladrillos de barro y paja tenían alguna experiencia militar? ¿Podían haber luchado? Seguro que el ejército de Egipto pensó, los vamos a aniquilar a todos, con alevosía y premeditación. Iban con esa seguridad. ¿Pero qué pasó? Que Dios hizo otra vez lo inesperado. Porque ¿quién podía esperar que un mar pudiera abrirse para que ellos pudieran pasar? Algo completamente inesperado. Cuando el ejército que estaba en el monte Tabor descubrió y escuchó ese sonido tan increíble, y de pronto vio que el ejército que venía contra ellos salía huyendo y reciben la orden para ir a por ellos, ¿qué sentirían? Sentirían una fuerza tremenda de que Dios estaba con ellos. Y ahí sale el cántico, y en ese cántico, que podéis leerlo en Jueces capítulo 5, versículo 2, dice: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Señor. Jueces capítulo 5, versículo 2. Ahí se inicia y ahí se sientan las bases para entender el destino del pueblo judío. Que no es otro, que cuando el pueblo judío, estamos hablando del pueblo judío, pero hermano, hablemos también de nosotros. Exactamente igual. En vez de decir pueblo judío, voy a decir pueblo cristiano. Porque si no, me da la sensación que si digo pueblo judío es como que fuera para ellos. Esto no es para nosotros. Nosotros no. Pero la realidad no es esa. La realidad es que ellos son pueblo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios. Y lo que nos transmite Débora, el libro de Jueces, lo que nos transmite la historia de Débora es tan simple como, tan simple y tan profundo al mismo tiempo. Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo judío o cristiano se aleja de Dios y se aleja de la palabra de Dios, es entregado en manos de sus enemigos. Y Pablo no lo habla, Pablo nos lo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra quiénes? Ahí lo pone y ahí lo dice. Evidentemente nuestra lucha no es contra las personas, sino contra otras realidades del mundo espiritual. Antes de que Débora siquiera intentara el desafío de enfrentar al enemigo, primero tuvo que inspirar a la nación judía a que volviera a Dios. Aquí volvemos otra vez a la palabra que dice Jesús al principio en lo que yo acabo de decir. La palabra de Jesús fue arrepentíos. En hebreo, porque lo tenemos en griego el Evangelio de Marcos lo tenemos en griego y entonces dice metanoia en griego, pero Jesús lo dijo en hebreo. Jesús dijo teshuvá, hacer teshuvá, que significa volverse a los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo inicia su ministerio Jesús? Diciendo, volveos a los caminos del Señor. ¿Qué palabras decía Juan el Bautista antes? Recordando al profeta, decía, preparad el camino al Señor. ¿Y qué dice Jesús? Volveos a los caminos del Señor. El camino del Señor. Volverse al camino del Señor. ¿Qué es el camino del Señor? Por donde el Dios anda. Por eso es su camino. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, porque Jesús le está diciendo que va para el cielo y va a preparar moradas para todos, y los discípulos le preguntan que cómo pueden ir ahí, que les muestre el camino, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Jesucristo es el camino. Así que cuando aquí vemos a Débora, que lo primero que hace es que la gente volviera a la palabra de Dios. Lo que estaba generando era una respuesta positiva de Dios. Entonces lo que ella hace, ¿qué es? Inspirar a la nación judía a que se vuelva a Dios, al arrepentimiento. ¿Y qué significa volverse a Dios? Significa volver a la palabra del Señor. Yo quiero animar a una cosa, hermano. Yo quiero animar a que probéis. Hay un versículo por ahí, en un salmo, y también en el Nuevo Testamento, que dice: mirad qué bueno es el Señor. Y después dice, habla de comprobar que el Señor es bueno. Comprobad que el Señor es bueno. O también se dice en otras versiones, probad que el Señor es bueno. Hermanos, tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Y tenemos que probar. Y yo te animo a que tú hagas pruebas. Prueba en tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientas tranquilo, coges tu Biblia, la abres, la lees y te pasas una hora leyendo la Biblia? Yo sé que hay otros que te van a decir, bueno, lee 10 minutitos, con 10 minutitos. No, lee una hora. Y recordáis que decía hace poco, sentaros un día y daros un atracón de leer la Biblia. Y leeros en 2 días los 4 evangelios. Y leeros en 3 días el libro completo de los Salmos. Un libro de los Salmos se lee seguido 9 horas. ¿Quién es capaz de sentarse y decir, voy a separar un día, voy a quitarme de todas las actividades posibles, un día de descanso, no digo ahora que te pida de baja en el trabajo, pero un día de descanso y diga, voy a estar 9 horas seguidas, me voy a poner encima de la mesa batidos de vainilla, batidos de chocolate, galletas, bueno, todo lo que te guste, cacahuete, pero voy a estar sin levantarme 9 horas delante del libro de los Salmos? Y cuando tú te levantes de ahí, de estar 9 horas seguidas leyendo el libro de los Salmos, aparte de que, como no lo has hecho nunca, te sentirás cansado, los ojos, bueno, puede ser que te molesten, puede ser que te dé dolor de cabeza, puede ser que te dé sueño. Pero cuando tú hagas algo así, te des un atracón de leer la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera. Y si empiezas a probar y tomas la decisión sabia de decir todos los días, le voy a dedicar a leer la Biblia como mínimo X tiempo, y luego voy a ver y voy a hacer introspección. ¿Qué significa hacer introspección? Mirarte dentro de ti mismo. ¿Cómo me siento? ¿Me siento mejor o me siento peor leyendo la Biblia? ¿Cómo me siento? ¿Tengo más energía o tengo menos energía? ¿Tengo más fe o tengo menos fe? ¿Estoy más feliz o estoy más infeliz? ¿Estoy más alegre o estoy más triste? Haz introspección. Mírate dentro de ti mismo. Apúntalo en un cuaderno. A ver si de verdad merece la pena leer la Biblia o no. Y yo te puedo decir que merece la pena. Y a eso guió Débora a su pueblo. Y los guió para que precisamente ella había entendido que la causa de lo físico, de la debilidad física, había sido precisamente abandonar los valores y las cosas que enseña la palabra de Dios. Por eso, la solución a esos caminos desolados en los que se volvió la tierra de Israel solamente podrían ser reparados mediante la reparación de los caminos espirituales. Por último, concluir diciendo que ella se denominó a sí misma como madre. Ella dice de sí misma, yo surgí, Débora surgí como una madre en Israel. Y es curioso porque de todos los adjetivos que hemos mencionado que podría describir a Débora, hemos dicho que era una general, que era una líder, que era una jueza, que era un árbitro, que era una profetisa. La palabra madre no se nos vendría seguramente a la mente. Sin embargo, ella se veía a sí misma, ella se percibía a sí misma como una madre. Cuando estudiamos a Débora, en los diferentes textos que tenemos, la verdad es que es algo curioso, porque en ningún lugar de las fuentes que tenemos que se hable de Débora se menciona a sus hijos. No sabemos ni siquiera si Débora tuvo hijos. Y se llama a sí mismo madre. Y no sabemos si tuvo hijos. La verdad es que
en el Midrash, que es lo único que se menciona, es que ella animó a su marido para que llevara las antorchas al templo. Ahí está ejerciendo un rol típico de esposa. Por lo tanto, la autodescripción que hace Débora de sí misma como madre a lo mejor necesita una explicación más amplia. Y esto nos viene de las matriarcas, y recordar que Sara fue estéril durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, era llamada matriarca, aunque no tenía hijos. O sea, lo cual quiere decir que solamente los últimos 37 años que vivió Isaac, ella fue madre de un hijo. El resto del tiempo ella era estéril y aún así se la consideraba como matriarca. Lo mismo puede ocurrir con Débora, que dentro de sus diferentes roles de liderazgo, de profecía, ella ejemplificó los rasgos de la maternidad. Vamos a comentar esto y con esto vamos a terminar ya. Por ejemplo, como profetiza. Siendo profetiza, ella usó su capacidad para conectarse con Dios, para traer la palabra de Dios a un pueblo que había sufrido la degradación, la humillación por parte de Canaán. ¿Y qué hizo? Los elevó espiritualmente y emocionalmente. Como jueza o árbitro, ella educó al pueblo judío para que fuera realmente una sociedad recta y que fuera una luz para las naciones. Dios eligió a Israel como el pueblo más pequeño de los pueblos para que fuera luz para las naciones. Por eso tiene tanto sentido cuando Jesús les dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. Y ese rol lo ejerció Débora como juez o como árbitro. Como líder, ella animó a aquellos que eran estudiosos, que eran maestros de la palabra, a que fueran y se movieran de ciudad en ciudad, enseñando a las personas para que dejaran de ser ignorantes y que dejaran esa distancia de Dios al ser iluminado y llevado al arrepentimiento. Una de las frases más impresionantes del Evangelio de Juan, tremenda, que al diablo le enfada simplemente que la mencionemos, y ahora vais a entender por qué, es cuando Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso el interés de las sociedades modernas de que haya tanta gente ignorante. Y por eso el interés de las sociedades modernas que tantas veces a través de la televisión nos están cegando, para que no veamos, para que vivamos esclavos de. Decía un científico, una persona considerada importante en el mundo científico, daba estas cifras, decía: estamos produciendo un 80% de cosas que no necesitamos. Y ese producir el 80% de cosas que no necesitamos está estropeando el planeta. Y en la confinación que hemos vivido hemos descubierto que hay muchas cosas que pensábamos que necesitábamos que no necesitamos, que no son tan necesarias. Entonces el hombre dice: se puede vivir felizmente con el 20% restante. Dice: y a lo mejor solamente haría falta que trabajáramos 4 horas al día. Y a lo mejor si trabajamos 4 horas al día, el resto del día nos lo podemos pasar educándonos y estando con la familia. ¿Te imaginas que todo el mundo trabajara 4 horas? Nada más. Hay un libro por ahí de autoayuda y de éxito del mundo de la empresa que habla de la semana de 4 horas o algo así. O sea, como diciendo: tú trabajas en una semana 4 horas y sé capaz de producir para toda la semana y el resto vive. Pues, hermano, eso es lo que estás haciendo ya como líder. Alentar la educación del pueblo. La educación del pueblo. Pensemos en el Israel moderno. ¿Cuántas cosas se han inventado en Israel de las que nos estamos aprovechando el resto del mundo? A mí me viene a la mente una de ellas, nada más, por decir algo. El riego con goteo lo inventaron en Israel. De eso nos aprovechamos todos. Fijaros que
casi un 80% de los premios Nobel de todas las áreas son de origen judío o cristiano. Una gran mayoría judía. ¿Será casualidad? ¿O tiene que ver algo lo que han recibido como legado? Débora, termino con esto ya, fue la líder de su pueblo durante 40 años. 40 años durante los cuales el país estuvo en paz. 40 años en que no hubo molestias de las naciones vecinas. Y eso se reconoce como un logro atípico, no es normal, en la historia judía. Y eso lo pudo lograr gracias a sus singulares, especiales y únicas fuerzas femeninas. Así que en el mundo judío se reconoce que una profetisa, una jueza, fue capaz de conseguir la paz durante 40 años seguidos, lo cual no se había conseguido y no había sido lo normal. Hermanos, tendremos cosas que aprender de Débora. Evidentemente, en el mundo judío y en el mundo cristiano debemos de aprenderlo. Y todo esto cae bajo el rótulo de que ella se reconoció a sí misma como una madre en Israel. Hermanos, que nuestra oración pueda ser precisamente esa. Señor, levanta muchas Déboras, pero no lo digo en tono clásico o tradicional o bonito o poético o metafórico. Lo digo como una realidad. Yo sé que hay muchos congresos de mujeres que el lema es las Déboras, pero que no sea realmente algo, vamos a decir, en plan bonito que dura un fin de semana y luego durante el resto del año no se tiene ese rol. Hermanos, oremos con fe de que Dios levante Déboras. Y oremos también para que cuando veamos las Déboras sepamos darnos cuenta de que son Déboras y que entonces tengámosle respeto a Dios en la vida de esas mujeres. Amén. Bueno, pues tenemos una canción hoy que ya hemos cantado, pero que en cierta manera tiene que ver con Débora, aunque lo cantemos en masculino, pero realmente tiene que ver. Dice la canción: restauras corazones y sanas el dolor. Padre de los cielos, te damos el control. Tu voluntad sea hecha, oh Dios, libéranos, Señor. Oh Padre, avívame y trabaja en mí. Dice el coro, que me encanta, dice: Dios, hambriento estoy de tu justo poder. Estoy hambriento de tu justo poder. Que ese espíritu lo podamos tener en el día de hoy. Te animo a que cierres los ojos un momentito y que podamos cantar esta canción en oración. Restauras corazones y sanas el dolor. Padre de los cielos, te damos el control. Tu voluntad sea hecha, oh Dios, libéranos, Señor. Oh Padre, avívame y trabaja en mí. Dios, hambriento estoy de tu justo poder. Padre, ven y lléname otra vez. Dios, sediento estoy de tu justo poder. De tu aceite y vino, lléname. Yo quiero ver tu rostro y lleno quiero ser, viviendo en tu presencia y tu gloria conocer. Tu voluntad escojo en mí, la seguiré hasta el fin. Moldéame, transfórmame a un nuevo ser. Dios, hambriento estoy de tu justo poder.
Dios, hambriento estoy de tu justo poder. Padre, ven y lléname otra vez. Seguimos con nuestra liturgia ya para terminar, diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora decimos todos juntos: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia, danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Y ya terminamos, hermanos, en esta noche. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, de la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios, el Padre Omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos. Pues así terminamos en el día de hoy. Mañana continuamos con la última mujer que vamos a ver del Antiguo Testamento, que va a ser Ruth. Ya lo adelanto, va a ser Ruth. Adelanto un detalle de la línea genealógica de Ruth. Aparece el rey David. Y de la línea genealógica de David aparece nuestro Mesías, Ben David, Mesías, hijo de David, Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, hermanas, lo que estamos aprendiendo, pongámoslo en oración y que el Señor siga bendiciendo vuestras vidas. Que el Señor os bendiga a todos, un abrazo muy grande y nos encontramos, Dios mediante, mañana aquí nuevamente para aprender unas poquillas de más cosas. El Señor os bendiga. Hasta mañana.